Buenas tardes, querido alumno y alumna. Vamos a hacer el ejercicio número 9 de la relación 4. Dice así, estudia la monotonía. Me parece que la relación de problemas aparece como estudia el crecimiento y el decrecimiento, pero es lo mismo. La monotonía de esta función y determina los máximos y los mínimos de dicha función, es decir, los extremos relativos, pero cuidado, el dominio que nos dan es este. Entonces tenemos que tener cuidadito porque nos están poniendo aquí un dominio, un intervalo donde la función vive, es decir, es un intervalo cerrado, con lo cual eso lo vamos a tener que tener en cuenta, sobre todo al final cuando estemos en búsqueda de los máximos y los mínimos. Bien. Ya sabéis que para estudiar la monotonía o estudiar los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos, pues siempre derivamos igualamos a cero. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces derivamos nuestra función y, que es lo mismo que decir f de x, la derivamos y ya sabéis, la derivada esto es una función muy sencilla. Esto es una función exponencial, esto es una función suma de funciones trigonométricas, es muy fácil, hay una multiplicación aquí en medio, con lo cual sería la primera función derivada que se queda igual por la otra sin derivar, evidentemente se queda igual, más la primera sin derivar por esta parte de aquí derivada. Si os fijáis, la derivada de esto es muy fácil porque sería menos seno de x más coseno de x, menos seno de x más coseno de x. Vale. Evidentemente, el cálculo es muy sencillo. De aquí se van cosas sin necesidad de complicaros la vida, como ya he visto hoy que os lo habéis complicado algunos. Porque si aquí tengo elevado a x por el seno de x y aquí tengo elevado a x menos seno de x, todo esto se va con todo este de aquí. Es decir, por favor, desarrollad los paréntesis, si no me creéis, y resulta que se va la parte de elevado a x por el seno de x, se va, porque aquí está negativa y aquí va a estar positiva. ¿De acuerdo? Desarrolladlo vosotros mejor y ya veréis cómo se va. ¿Y qué es lo que queda? Pues me queda un elevado a x por coseno de x más otro elevado a x por coseno de x. ¿Eso cuántos son? Pues 2 coseno de x por elevado a x. Ya sabéis que cuando derivamos siempre igualamos a 0, que es lo que hemos hecho aquí, y ahora aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si tenéis información de sobra, siempre la tarea, los ejercicios será mucho más sencillo de resolver. Yo recuerdo que esto es imposible que se haga 0, jamás se puede hacer 0, es una constante. Esto es una función exponencial, siempre es positiva, jamás se puede hacer 0. Conclusión, 2 por elevado a x, jamás es 0, es decir, distinto de 0, con lo cual esta ecuación que a priori parece difícil es tan sencilla como esta. Es decir, simplemente tenemos que resolver coseno de x igual a 0. Muchos de vosotros lo veréis de otra manera. Este 2 que está multiplicando lo pasáis dividiendo aquí y desaparece. Y está elevado a x, como no puede ser nunca 0, la pasáis aquí dividiendo. 0 partido elevado a x, pues también se hace 0. Bueno, en definitiva, que la función queda así de fácil. Coseno de x igual a 0. Claro, ¿dónde el coseno de x es 0? Pues yo creo que lo tenéis bastante fácil. El coseno de x se hace 0 aquí y aquí. Observad que, no sé, un ángulo cualquiera, por ejemplo, si yo cogiera un ángulo de aproximadamente 45 grados, un ángulo de 45 grados, el seno se representaría en este eje y el coseno se representaría en este. Conclusión, pues ¿dónde el coseno es 0? Pues en pi medios y en 3 pi medios. ¿De acuerdo? Esto normalmente se puede ver en la calculadora. Ya sabéis que lo que tenéis que hacer con la calculadora para calcular este valor es hacer el arco. X sería el arco cuyo coseno es 0. ¿Problema? Pues que la calculadora en este tipo de ecuaciones trigonométricas está limitada. ¿Eso qué significa? Que es muy posible que os dé solamente una solución, que es esta. La otra tenéis que localizar vosotros. Ese es el problema. Entonces, mi consejo cuando vayáis a hacer ecuaciones trigonométricas, y os recuerdo que el año pasado hacíais a montones, es que hagáis siempre la circunferencia y estudiéis este tema, que tampoco es tan complicado. Repito, aquí el coseno de pi medio es 0 y aquí también es 0. ¿Vale? Bueno, entonces, pues ya tenemos los dos posibles extremos relativos que tiene la función. Uno de ellos es pi medios radianes, cuidado, pi medios radianes, que quiera trabajar con grados, pues ya sabe que sería 90 grados, todo este desplazamiento es de 90 grados, o que es lo mismo que decir pi medios radianes. Y luego la segunda solución son 3 pi medios radianes,
donde recuerdo que pi es 314 cuando estamos hablando de radianes. Bueno, 3 pi radianes sería todo este desplazamiento, ¿de acuerdo? Todo este desplazamiento serían 3 pi medio radianes, que también se puede ver donde pone pi, si queréis pasarlo a grados, sustituís pi por 180 grados y saldría 270 grados, ¿de acuerdo? Esos son los dos posibles extremos relativos, máximo o mínimo. ¿Qué nos ayuda una barbaridad para saber si son máximos o mínimos? Pues estudiando la monotonía. Entonces, yo lo que hago es que me cojo, pues como hacéis siempre vosotros, esto lo sabéis hacer vosotros perfectamente, entre 0 y pi medio, a ver lo que pasa, entre 0 y pi medio, pues yo me cogí un valor entre 0 y pi medio, por ejemplo pi cuarto, vosotros podéis coger que os dé la gana, ¿de acuerdo? Y me he dado cuenta que sale positivo, ¿vale? Esta cantidad es positiva porque esto siempre es positivo, esto siempre es positivo, coseno de pi cuarto, como pi cuarto es 45 grados, pues el primer cuadrante el coseno siempre es positivo. De todas formas la calculadora os ayudaría. Luego entre pi medio y 3 pi medio, pues me cojo por ejemplo la derivada pues, en el pi, justo el que está en medio, ¿vale? El que está en medio, no olvidéis que está aquí. Entre pi medio y 3 pi medio me cojo ese mismo valor, ¿vale? Bueno, pues esto me imagino que todo el mundo lo domina. Vale, pues he observado que el coseno de pi, ya sabéis que es menos 1, esto es positivo, y coseno de pi es menos 1 que es negativo, por fin va a salir negativa la derivada. Es decir, aquí la función va a decrecer. O sea, el hecho de que aquí me dice que f' es positivo me dice que la función aquí es creciente. El hecho de que la derivada en esta parte me salga negativa me dice que la función aquí es decreciente. Y ahora me cojo la última parte que me queda, que es entre pi medio y 2pi. Os recuerdo que el dominio de esta función está entre 0 y 2pi, no se olvide. Cuando se estudia la monotonía, os recuerdo que también los intervalos se cogen siempre abiertos, ¿vale? Porque se está estudiando lo que es la monotonía de la función, no tiene sentido estudiarlo en punto aislado. Y yo me cojo un valor de aquí y yo me he cogido, por ejemplo, 7 pi cuartos. Eso nos tiene que complicar mucho la vida. Yo he cogido un valor que está justo en medio de esos dos, ¿de acuerdo? Pero podéis vosotros coger el que os dé la gana. Entre 3 pi medio y 2 pi, pues esto sería entre 3 pi medio, aquí cogerse un valor que esté por aquí. Entre 3 pi medio y 2 pi. Yo repito, me he cogido el 7 pi cuarto porque sin ninguna dificultad lo que he hecho es, pues mirad lo que he hecho yo en mi situación, pues un poquito de trampa. Si estos son pi medios, pues estos son pi cuarto, 2 pi cuarto, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto, 6 pi cuarto, 7 pi cuarto. Pues por eso, con esa trampilla pues me cogí ese valor. Pero vosotros podéis coger cualquier valor que os dé la gana, dándole a pi un valor de 3,14 aproximado y que no os paséis de 6,28, que sería 2pi, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que me da cuenta? Pues me da cuenta que el coseno de 7 pi cuarto simplemente es tan fácil como veis que está en el cuarto cuadrante. Tan fácil como darse cuenta que esto es el cuarto cuadrante, es más rápido quizás hacerlo así. Y si está en el cuarto cuadrante, el coseno siempre es positivo. De todas formas, en la calculadora. Esto siempre es positivo, el 2 siempre es positivo, e elevado a una función exponencial, e elevado a pi cuarto, pues siempre es positivo, total, que es positivo. Es decir, la derivada me sale positivo. Eso significa que la función es creciente aquí. Vale. Entonces ya pues hago un cómputo ya general, ¿vale? Y digo que mi función es creciente entre 0 y pi medio y 3 pi medio y 2 pi. Y es decreciente entre pi medio y 3 pi medio. Para ver los extremos con mucha facilidad, es tan fácil como observar este detalle. Cogéis la recta real, para que no os equivoquéis, cogéis la recta real, esta recta de aquí, y ponéis todos los valores que han salido, desde 0 hasta 2pi, porque ese es el dominio, es decir, ahí es donde vive la función, no te interesa en absoluto lo que hay afuera de ese intervalo 0,2pi, y observamos, porque lo hemos estudiado antes, que la función entre 0 y pi medios crece, lo hemos visto antes, y la función entre pi medio y 3 pi medios decrece, y aquí entre 3 pi medio y 2 pi vuelve a crecer. Conclusión, pues si aquí en esta zona crece y aquí de pronto decrece, porque aquí va a haber un mínimo. Miento. Si aquí crece y aquí decrece, aquí va a haber lógicamente un máximo que a priori es relativo. Si aquí la función decrece y de pronto vuelve a crecer, es porque aquí tiene que haber un mínimo que a priori es relativo. Entonces observa el detalle, cuidado. Esta m es una m mayúscula de máximo. ¿Por qué? Porque ya sé que esto es un máximo
un máximo donde la primera coordenada es pi medio, es donde lo alcanza, y la segunda pues tengo que sustituir en mi función principal. La función principal que nos dan al principio, y me sale e elevado a pi medio. E elevado a pi medio no hace falta que lo calculéis, pero debe salir, pues si pi vale 3,14, e elevado a 3,14 partido 2, pues yo qué sé. Pero vamos, en definitiva, esto va a ser un valor. La calculadora podéis ver si queréis saber el valor aproximado, pero con que lo dejéis así es suficiente. Bien, cuidado, esto es un máximo relativo. Y el mínimo es lo mismo, el mínimo que está aquí, 3 pi medio. 3 pi medio, sustituimos 3 pi medio en la función principal y me sale esta vez negativa, e menos elevado a 3 pi medio. Y ahora observa el detalle, esto es súper importante, da la impresión que hemos terminado, pero esto que voy a decir a continuación es súper importante. Bien, siempre que nos den un ejercicio, en un ejercicio, por ejemplo, sobre todo cuando hay funciones trigonométricas, como ocurre aquí, un intervalo, un dominio de definición como es este, un intervalo cerrado, siempre para calcular los máximos o los mínimos, me imagino que esto lo habéis visto más de una vez, lo que pasa es que es muy fácil olvidarse, siempre hay que comprobar la imagen en los límites laterales, es decir, tenemos que comprobar cuánto es la imagen en el 0 y la imagen en 2pi, porque puede ser que nos encontremos con que en uno de esos extremos nos encontremos que haya un máximo superior al máximo relativo o un mínimo inferior al mínimo relativo, con lo cual ya tendríamos un absoluto. Y efectivamente ha pasado, ha ocurrido. Sí, porque fijaos lo que he hecho. He calculado, como he dicho yo, en los extremos del intervalo f de 0. F de 0 me da 1. Eso no me dice nada. No me dice nada por una razón, porque esta cantidad es superior a 1, con lo cual esto de aquí no me da ninguna pista y además si nos fijamos en el mínimo es mucho más pequeño. O sea, el 1 está entre este valor y este con toda seguridad, con lo cual esto es un punto que hay por ahí. Esto no nos da nada, es un punto de la función que no es ni máximo ni mínimo. Pero fijaos lo que pasa cuando sustituyo la función en 2pi. Me sale e elevado a 2pi. Ojo, e elevado a 2pi, la imagen está por encima de e elevado a pi medio. Os recuerdo que las segundas coordenadas son la altura o las profundidades, si es negativo. Entonces, resulta que me sale en el 2pi un valor que no sé exactamente cuánto sale, pero por la lógica me dice que esto es más alto que esto. O sea, 2pi es 6,28. E elevado a 6,28 va a ser mayor que e elevado a 3,14 partido 2. Conclusión, este es superior al máximo relativo que tenemos aquí. Entonces, ¿la conclusión cuál es? Que tenemos, esto es un máximo relativo, estoy de acuerdo con vosotros, pero es que esto es un máximo absoluto, porque es el más alto que existe dentro del intervalo 0,2 pi, ¿comprendéis? Este es el absoluto. Esto no me decía nada, y esto es un mínimo, y como es el único, a priori era relativo, pero como no hay más, también es mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Bien, espero que lo hayáis entendido. Esto es bastante importante e interesante. ¿De acuerdo? Cualquier duda que tengáis, mañana, por favor, hacedmela saber. ¿De acuerdo? Venga, hasta el siguiente vídeo.